Bienvenido a nuestro entrenamiento sobre derechos básicos de la educación especial. Esta capacitación se brinda de manera gratuita por medio del Centro de Capacitación e Información para Padres de Luciana, el cual es un programa de Familias Ayudando Familias. El Centro de Capacitación e Información para Padres de Luciana es una subvención financiada por el gobierno federal a través del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Familias Ayudando Familias es una organización que ofrece más de 100 seminarios web y entrenamientos en persona durante el año sobre la educación especial y temas relacionados con la discapacidad. Le invitamos a visitar a menudo nuestro calendario de eventos en nuestro portal en el www.fhfogno.org. Allí no solo podrá mantenerse informado, sino que también podrá matricularse para cualquier curso de capacitación futura que sea de su interés. También le invitamos a solicitar entrenamientos específicos que actualmente no ofrecemos, ya que probablemente si usted está interesado en un tema, alguien más también ya lo esté. Parte del éxito es tener alianzas con otros que promuevan la misma ideología de nosotros. Creemos que las personas con discapacidad, independientemente de su gravedad, tienen derecho a vivir una vida plena y significativa en un ambiente menos restringido y en la mayor medida posible. Reconocemos que esto puede lucir diferente para muchas personas. Sin embargo, creemos que la exclusión es inaceptable como objetivo a largo plazo. Nuestros socios estatales incluyen la Red de Centros de Familias Ayudando Familias del Área Metropolitana de Nueva Orleans, la cual forma parte de 2 de los 10 centros independientes de Familias Ayudando Familias en todo el estado de Luisiana. También contamos con la subvención del Centro de Información de Salud de Familias a Familias, el cual es un programa de BioLand. Familias Ayudando Familias ayudas a todas estas personas que tengan niños o jóvenes desde el nacimiento hasta la edad de 26 años que tengan necesidades especiales para obtener atención médica o que padezcan de problemas mentales o de comportamiento, discapacidades o tengan tal vez preocupaciones médicas. Otra de las organizaciones que nos apoya es la Red de Defensa del Consejo de Luisiana, también conocida como la CAM por sus siglas en inglés. Esta organización es un gran apoyo para la comunidad, ya que aboga por los servicios y los apoyos individuales a familiares por una educación inclusiva. Los enlaces para estas 3 organizaciones están localizados al final de esta diapositiva por su uso personal. El contorno de nuestro entrenamiento es el siguiente. Comenzaremos con acrónimo de uso frecuente y luego veremos un breve resumen. Luego hablaremos de sus derechos y le daremos algunas definiciones de garantías o protecciones de proceso. Finalmente, exploraremos lo que es el proceso de resolución y terminaremos con lo que es la acción civil. Empecemos. A lo largo de esta presentación utilizaré las siguientes siglas. Acá le doy el significado completo para que usted pueda comprender esta presentación. LEA se refiere a la Agencia de Educación Local, también conocida como el Sistema Escolar. BC o BC, como se le conoce en inglés, es la Junta de Educación Primaria y Secundaria del Estado de Luisiana. IDEA, o por sus siglas en inglés IDEA, es la Ley Federal Educativa para Individuos con Discapacidades. IEP es el Programa de Educación Individualizado. FAPE o FAPE se refiere a la educación pública apropiada y gratuita. El IEE es una evaluación educativa independiente. FERPA o FERPA es la Ley de Derechos Educativos y la Privacidad de la Familia.
ERP es el proceso de resolución temprana. La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, también conocida como IDEA, otorga derechos específicos a estudiantes y padres de estudiantes que califican para servicios de educación especial y servicios relacionados. Estos derechos se conocen como garantías o protecciones de proceso. Estas protecciones están diseñadas para proteger el derecho de los padres a la participación en el proceso de educación especial y para garantizar que los derechos del estudiante a una educación pública y gratuita y apropiada, también conocida como el FAPE, sean implementados. Estos derechos se proporcionan por medio de las leyes federales y estatales, así como la Junta de Educación Primaria y Secundaria del Estado de Luisiana, también conocida con sus boletines como BESI. Exploremos lo que son sus derechos, que normalmente se conocen como las garantías o protecciones de proceso. Sus derechos incluyen notificación previa por escrito, un lenguaje comprensible, acceso a registros educativos, evaluación educativa independiente, su participación como padre o madre de familia, la notificación de la garantía o protección de proceso, así como la confidencialidad de la información y la información para consentimiento, el acceso a reuniones para facilitar el IEP, mediación, derecho a queja formal e informal, audiencia de debido proceso, al igual que un proceso de resolución temprana y derecho de permanencia. Nos sumergiremos un poco más en cada uno de estos derechos. Su distrito escolar debe darle un aviso por escrito dentro de un periodo de tiempo razonable antes de que proponga o se niegue a iniciar a cambiar la identificación, evaluación o ubicación académica del estudiante o la provisión de la educación pública adecuada y gratuita como lo estipula la ley del FAPE para el estudiante. El contenido de la notificación que debe recibir por escrito debe incluir la siguiente información. Número 1. Describir en detalle la acción que su distrito escolar propone o se niega a tomar. Número 2. Explicar por qué su distrito escolar propone o se niega a tomar dichas medidas. Número 3. Describir cada procedimiento de evaluación, registro o informe que su distrito escolar utilizó para decidir y proponer o rechazar dicha acción. Número 4. Incluir una declaración de que usted tiene protecciones bajo la parte B de la ley de IDEA, la cual le provee garantías o protecciones a un proceso adecuado. Número 5. Decirle cómo puede obtener una descripción de las garantías o protecciones de proceso si la acción que su distrito escolar propone no es apta o si rechaza a proveerle una referencia inicial para la evaluación. Número 6. Incluir una lista de recursos para usted y que obtenga ayuda para poder comprender la parte B de la ley de IDEA. Número 7. Describir cualquier otra opción que el equipo de educación individualizado del IEP de su hijo o hija, considerando las razones por las cuales estas opciones fueron rechazadas. Y número 8. Proporcionar una descripción de otras razones por las cuales el distrito escolar propuso o se rechazó la acción. Hablemos un poco sobre su derecho a un lenguaje comprensible. El aviso que le den debe también constar de lo siguiente. Debe ser escrito en un lenguaje comprensible para el público en general y debe ser proporcionado en su idioma nativo u otro modo de comunicación que usted utilice, a menos que claramente no sea factible hacerlo. Si su idioma nativo u otro modo de comunicación no es un idioma por escrito, su distrito escolar debe asegurarse de que el aviso se traduzca para usted oralmente
o por otros medios en su idioma nativo u otro modo de comunicación. Ellos también tienen que asegurarse que usted comprenda el contenido de la notificación y que exista evidencia por escrito de que han cumplido con estos requisitos. Cuando hablamos de un idioma nativo, nos referimos al idioma que habla una persona que no domina el inglés y que habla otro idioma. Esto quiere decir, los siguientes idiomas nativos se refieren al idioma que se habla normalmente en casa con el estudiante, el idioma que normalmente los padres y los hijos comparten en casa. También en todo contacto directo con el estudiante, incluyendo la evaluación del mismo, el idioma que normalmente usa el estudiante en el lugar o en el ambiente de aprendizaje. Para que una persona con sordera o ceguera o para que una persona que no utiliza lenguaje por escrito, el modo de comunicación es lo que una persona usa normalmente, como lo es el lenguaje de señas, el de Braille o una comunicación oral. Si su distrito escolar ofrece a los padres la opción de recibir documentos por correo electrónico, usted puede elegir recibir la siguiente información por correo electrónico. Número 1. Notificación previa por escrito. Número 2. Aviso de garantías o protecciones de proceso. Y número 3. Avisos relacionados con una queja de debido proceso. Hablemos de qué significa la palabra consentimiento. Se le ha dado completamente en su idioma nativo u otro modo de comunicación como lenguaje de señas, Braille, comunicación oral, de toda la información sobre la acción para la cual está dando su consentimiento. Usted comprende y acepta por escrito esa acción y da el consentimiento de escrito para esa acción y enumera los registros si acaso los hay incluidos y a quién se le asignarán a cumplir. Usted comprende que el consentimiento es voluntario de su parte y que puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Si desea revocar su consentimiento después de que su hijo o hija haya comenzado a recibir servicios de educación especial o cualquier otro servicio relacionado, debe hacerlo por escrito. Al retirar su consentimiento, no nega ni se deshace una acción que no haya ocurrido después de que usted dio su consentimiento. Además, el distrito escolar no está obligado a cambiar los registros educativos del estudiante para eliminar cualquier referencia de que el estudiante recibió educación especial y servicios relacionados después de que usted retiró su consentimiento. Su distrito escolar no puede realizar una evaluación inicial de su hijo para determinar si él es elegible bajo la ley de IDEA para recibir educación especial y servicios relacionados sin antes notificarle por escrito con anterioridad sobre la acción propuesta y a obtener su consentimiento como se menciona en el folleto de aviso por escrito, el cual debe tener su consentimiento, en este caso de los padres. Su distrito escolar debe hacer esfuerzos razonables para obtener su consentimiento informado para una evaluación inicial para poder decirle si su estudiante realmente tiene una discapacidad. Si usted da su consentimiento para la evaluación inicial, esto significa que también haya dado su consentimiento para que el distrito escolar comience a proporcionar educación especial y servicios relacionados a su hijo. Tome en cuenta que si un estudiante está bajo custodia estatal y no vive con los padres, el distrito escolar no necesita obtener el consentimiento de los padres para una evaluación inicial para determinar si el estudiante posee una discapacidad si sucede lo siguiente. Número 1. A pesar de los esfuerzos razonables para hacerlo, el distrito escolar no puede encontrar a los padres del estudiante. Número 2. Los derechos de los padres han sido revocados de acuerdo a la ley estatal. Y número 3, un juez ha asignado el derecho de tomar decisiones educativas a una persona que no sea el padre o madre del estudiante y esa persona ha dado su consentimiento para una evaluación inicial.
El distrito escolar debe hacer esfuerzos razonables para obtener su consentimiento antes de proporcionar servicios de educación especial o cualquier otro servicio relacionado a su hijo por primera vez. Si usted no responde a una solicitud para dar su consentimiento para que el estudiante reciba educación especial y los servicios relacionados por primera vez, o si usted se niega a dar dicho consentimiento y luego lo revoca por escrito, su distrito escolar no podrá utilizar las garantías o protecciones de proceso. Es decir, no podrán utilizar la mediación, queja de debido proceso, reunión de resolución o audiencia imparcial de debido proceso para así obtener un acuerdo o una resolución de que la educación especial y los servicios relacionados recomendados por el equipo del IEP para el estudiante que pueden proporcionarse a su hijo sin su consentimiento. Si usted se niega a dar su consentimiento para que su hijo reciba educación especial y los servicios relacionados por primera vez, o si usted no responde a una solicitud para dar dicho consentimiento, o si usted luego decide revocar su consentimiento por escrito y el distrito escolar no proporciona la educación especial y los servicios relacionados, el estudiante por las cuales usted pidió su consentimiento con anterioridad, su distrito escolar entonces no viola el requisito de poner a disposición de su hijo a obtener una educación pública apropiada y gratuita como lo pide la ley del FAPE por no proporcionarle los servicios y no se requiere tener una reunión de plan de educación individualizado de IEP o hasta de llegar a desarrollar un plan de IEP para que el estudiante obtenga educación especial y los servicios relacionados para los cuales usted se le solicitó su consentimiento. Su distrito escolar debe obtener su consentimiento antes de reevaluar a su hijo, a menos que su distrito escolar pueda demostrar lo siguiente. Número 1. Que el distrito tomó las medidas razonables para obtener su consentimiento para la reevaluación del estudiante. Y número 2, que usted no respondió. Si usted se niega a dar su consentimiento para la reevaluación del estudiante, el distrito escolar puede, pero no está obligado, a reevaluar a su hijo mediante la mediación. Debe también proveerle un proceso apto, procedimientos de queja, reunión de resolución y audiencia imparcial de debido proceso para tratar de anular su negación a consentir la reevaluación de su hijo. Al igual que con las evaluaciones iniciales, su distrito escolar no viola sus obligaciones bajo la ley de IDEA si usted se niega a realizar la reevaluación de esta manera. Su escuela debe mantener documentación de los esfuerzos razonables para obtener su consentimiento para las evaluaciones iniciales, para proporcionar educación especial y servicios relacionados por primera vez, para una reevaluación y para ubicar a los padres de los estudiantes bajo custodia estatal para las evaluaciones iniciales. La documentación que debe incluir un registro de los intentos del distrito escolar en estas áreas, tales como los registros detallados de llamadas telefónicas realizadas o intentos de comunicación y los resultados de estas llamadas. También deben incluir copias de la correspondencia enviada a usted y cualquier respuesta recibida, y los registros detallados de las visitas realizadas a su hogar o lugar de empleo y los resultados de estas visitas. Ahora exploraremos la importancia del derecho a una evaluación educativa independiente. Usted tiene derecho a obtener una evaluación educativa independiente conocida como el IEE si no está de acuerdo con la evaluación de su hijo a que haya obtenido por parte del distrito escolar. Si solicita usted una evaluación educativa independiente, el distrito escolar debe proporcionar la información sobre dónde puede obtener una evaluación educativa independiente
y los criterios del distrito escolar que apliquen a las evaluaciones educativas independientes. Una evaluación educativa independiente sirve como una evaluación realizada por un examinador calificado, el cual no es empleado del distrito escolar responsable de la educación de su hijo. Esta evaluación se considera un gasto público y esto significa que el distrito escolar debe pagar por el costo de tal evaluación y también deben de asegurarse que ésta sea proporcionada a usted sin costo alguno para así cumplir con los requisitos impuestos por la ley de IDEA, la cual permite que usted llegue a utilizar esta fuente de apoyo estatal, local, federal, privado, que esté disponible en el estado para cumplir con nuestros requisitos. Si su hijo tiene derecho a una evaluación educativa independiente a expensas públicas, o si usted no está de acuerdo con la evaluación de su hijo hecha por el distrito escolar, usted está sujeta a las siguientes condiciones. Si usted solicita una evaluación educativa independiente de su hijo, su distrito escolar debe, sin demora innecesaria, proveerle una sin costo a usted, ya sea para presentar una queja de debido proceso, para solicitar una audiencia para demostrar que la evaluación de su hijo es apropiada o proporcionar una evaluación educativa independiente bajo gastos públicos, a menos que el distrito escolar demuestre que en una audiencia de que la evaluación del estudiante que se obtuvo no cumplió con los criterios del distrito escolar. Si su distrito escolar solicita una audiencia y la decisión final es de que la evaluación del estudiante por parte del distrito escolar es apropiada, usted todavía tiene derecho a una evaluación educativa independiente, pero no a expensas públicas. Si solicita una evaluación educativa independiente para su hijo, el distrito escolar puede preguntarle por qué se opone a la evaluación conducida por parte del distrito escolar. Sin embargo, es posible de que su distrito escolar no requiera una explicación y que no demore injustificadamente en proporcionarle la evaluación educativa independiente a su hijo a expensas públicas o de presentar una queja por debido proceso para solicitar una audiencia también como parte del debido proceso para defender la evaluación del estudiante por parte del distrito escolar. Usted tiene derecho a una sola evaluación educativa independiente para su hijo a expensas públicas cada vez que el distrito escolar realice una evaluación de su hijo con la que usted no de acuerdo. Si obtiene una evaluación educativa independiente de su hijo bajo gastos públicos o si comparte con el distrito escolar una evaluación de su hijo que obtuvo bajo gastos privados, su distrito escolar debe considerar los resultados de la evaluación del estudiante. Si cumple con los criterios del distrito escolar para evaluaciones educativas independientes y en cualquier decisión tomada con respecto a la provisión de cada educación pública apropiada y gratuita, así como se provee en la ley del FEI para su hijo, usted o su distrito escolar pueden presentar la evaluación como evidencia en una audiencia de debido proceso con respecto a su hijo. Si la evaluación educativa independiente ha sido obtenida bajo gastos públicos, los criterios bajo los cuales se obtiene la evaluación debe incluir la obligación de la evaluación e información sobre los credenciales de profesional del examinador. Recuerde que deben ser los mismos criterios que se utilizan en el distrito escolar cuando se inicia una evaluación en la medida en que los criterios sean consistentes con su derecho a una evaluación educativa independiente. Usted tiene derecho a esperar que la información personal que pueda identificar a su hijo se mantenga confidencial. Su distrito escolar, por lo tanto, no debe evitar el uso de información que pueda identificar al estudiante por medio de datos personales. El distrito, por eso, debe destruir físicamente o eliminar estos detalles que lleguen a identificar al estudiante para proteger la identidad del mismo.
Deben proteger los registros educativos y asegurarse de que toda agencia que participe en cualquier distrito escolar o institución que colecta, mantenga o que informe de identificación personal deba mantenerse confidencialmente para cumplir con los requisitos de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad, conocida como la Ley de IDEA. Aprendamos más sobre la información de identificación personal de su hijo. Cuando hablamos de información personal identificable, nos referimos a esta información que puede incluir datos como el nombre de su hijo, el nombre de su padre o madre o el nombre de otro miembro de la familia. También incluye lo que es la dirección de su hijo, un identificador personal como el número de seguro social o el número de estudiante o una lista de características personales u otra información que permita identificar al estudiante con certeza razonable. La agencia educativa del Estado debe dar aviso adecuado para informar completamente a los padres sobre la confidencialidad de la información de identificación personal, la cual incluye lo siguiente. Número 1. Una descripción de cómo se da aviso en otros idiomas nativos según los diversos grupos de población en el estado. Número 2. Una descripción de los niños sobre los cuales se mantiene información de identificación personal, los métodos que el Estado pretende utilizar en la colección de información, incluyendo las fuentes por las cuales se obtiene esta información y los usos que se harán con dicha información. Número 3. Un resumen de las normas y procedimientos que las agencias participantes deben seguir con respecto al almacenamiento, divulgación a terceras partes, retención y destrucción de información de identificación personal. Número 4. Una descripción de todos los derechos de los padres e hijos que tienen con respecto a esta información, incluyendo los derechos bajo la Ley de los Derechos Educativos de Privacidad de la Familia, conocida como la Ley de FERPA, y sus reglamentos para aplicación de la misma. Antes de cualquier actividad importante para identificar, localizar o evaluar a un estudiante que necesite educación especial y servicios relacionados, debemos mencionar de que este proceso se conoce como la búsqueda de estudiantes y el aviso debe ser publicado o anunciado en periódicos u otros medios o en ambos, con circulación adecuada para notificar a los padres en todo el estado de estas actividades. Ahora veamos cuáles son sus derechos de acceso. La agencia participante debe permitirle inspeccionar y revisar cualquier registro educativo relacionado con su hijo que su distrito escolar haya obtenido, mantenido o utilizado, ya que la ley de IDEA así lo requiere. La agencia participante debe cumplir con su solicitud de inspeccionar y revisar los registros educativos de su hijo sin demoras innecesarias y antes de cualquier reunión sobre un plan educativo individualizado o cualquier audiencia imparcial de debido proceso, incluyendo una reunión de resolución o una audiencia sobre asuntos de disciplina, y en ningún caso más de 45 días de calendario después de haber realizado una solicitud. Su derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos incluye lo siguiente. Número 1. Su derecho a obtener una respuesta por parte de la agencia participante a sus solicitudes razonables para obtener explicaciones e interpretaciones de los registros. Número 2. Su derecho a solicitar que la agencia participante proporcione copias de los registros si no puede inspeccionar y revisar efectivamente los registros a menos que reciba copias. Y número 3, su derecho que su representante inspeccione y revise estos registros. Cada agencia participante debe mantener registros de quienes obtienen acceso a los registros educativos reunidos bajo mantenimiento
o que hayan sido utilizados bajo el amparo de la parte B de la ley de IDEA, excepto el acceso de los padres y los empleados autorizados de la agencia participantes. Estos deben incluir el nombre completo de la persona o agencia, la fecha en que se le otorgó el acceso y el propósito por el cual está autorizándole a ver dichos registros. Si algún registro educativo incluye información sobre más de un niño, entonces los padres de estos niños tienen el derecho de inspeccionar y revisar la información relacionada con sus hijos y de ser informados específicamente. Si llega a ser solicitado, cada agencia participante debe proporcionarle una lista de los tipos de ubicaciones de los registros educativos reunidos, mantenidos o utilizados por cada una de las agencias. Cada agencia participante puede cobrar una tarifa por las copias de los registros que se hacen a favor bajo la ley de IDEA, si la tarifa no lo impide efectivamente ejercer su derecho a inspeccionar y revisar estos registros. Una agencia participante no puede cobrar una tarifa por buscar o recuperar información de archivos bajo la ley de IDEA. Si usted cree que la información obtenida bajo los registros educativos en relación a su hijo, ya sea por mantenimiento o utilizada bajo la parte B de la ley de IDEA, no son correctas, o si luce engañosa o si viola la privacidad u otros derechos de su hijo, puede solicitar a la agencia participante que mantenga la información, que cambie dicha información. La agencia participante debe decidir si cambia la información de acuerdo con la solicitud durante un tiempo razonable desde el momento en que recibe la solicitud por tal cambio. Si la agencia participante se niega a cambiar la información de acuerdo con la solicitud, debe informarle sobre la negación y aconsejarle sobre su derecho de una audiencia. En este caso, se debe realizar Si algún registro educativo incluye información sobre más de un niño, los padres de estos niños tienen el derecho a inspeccionar y revisar toda la información relacionada con sus hijos y de ser informados específicamente. Si llega a ser solicitado, cada agencia partícipe debe proporcionarle una lista de los tipos y ubicaciones de los registros educativos reunidos, mantenidos o utilizados por cada una de las agencias. Cada agencia participante puede cobrar una tarifa por dichas copias. En el caso que se deba realizar una audiencia para cuestionar la información de los registros educativos de acuerdo con los procedimientos para tales audiencias, según la Ley de Derechos Educativos y Privacidad a la Familia, conocida como ENFERPA, o si como resultado la agencia partícipe decide que la información es incorrecta, engañosa o que viola la privacidad u otros derechos de su hijo, deben cambiar la información como consecuencia e informarle por escrito. Su consentimiento o el consentimiento del estudiante, si se considera elegible, si ha obtenido la mayoría de edad según la ley estatal, debe obtenerse antes de que se divulgue información personal a los funcionarios de las agencias participantes que proporcionan o pagan los servicios de transición. Si su hijo va a ir a una escuela privada que no está ubicada en el mismo distrito escolar en el que ahora reside, se debe obtener su consentimiento antes de cualquier información de identificación personal sobre el estudiante entre los funcionarios del distrito de la escuela donde se encuentra la escuela privada y funcionarios del distrito escolar donde reside. Cada agencia participante debe proteger la confidencialidad de la información de identificación personal en las etapas de colección, almacenamiento, divulgación y destrucción. Un funcionario de cada agencia participante debe asumir la responsabilidad de garantizar la confidencialidad de cualquier información de identificación personal. Todas las personas que reúnan
o utilicen información que identifican personalmente deben recibir entrenamiento o instrucción sobre las reglas, normas y los procedimientos del Estado con respecto a la confidencialidad bajo la ley de IDEA, al igual que bajo la ley de los derechos educativos y privacidad de la familia, conocida en inglés como el FERPA, ya que esta así también lo exige. Su distrito escolar debe informarle cuando la información de identificación personal obtenida o utilizada bajo la ley de IDEA ya no sea necesaria para proporcionar servicios educativos para su hijo. La información debe ser destruida a petición suya. Sin embargo, se puede mantener un registro permanente del nombre, la dirección y el número de teléfono del estudiante, las calificaciones, registros de asistencia, clases a las que asistió, nivel de grado que completó y el año que concluyó la educación sin límite de tiempo. Ya hemos aprendido mucho sobre nuestros derechos. Desafortunadamente, a veces las cosas no salen como planeamos y los padres que no están de acuerdo con un sistema escolar de educación especial o servicios relacionados también tienen otros derechos. Ahora pasaremos a ver lo que es el proceso de resolución de reclamos y disputas, que es uno de los derechos más importantes que tiene bajo las garantías o protecciones de proceso. Cuando no está de acuerdo con nuestro sistema escolar, el Departamento de Educación de Luisiana ha desarrollado procesos de resolución de disputas para resolver esos desacuerdos sobre la identificación o elegibilidad de discapacidad del estudiante, la evaluación, el nivel de servicios o colocación académica, la provisión de la ley del FAPE o el pago de servicios que ha obtenido. Estos procesos incluyen la facilitación del IEP, mediación, quejas formales e informales, audiencias para debido proceso y el proceso de resolución temprana. Vamos ahora a repasar cada uno de estos procesos en detalle. La facilitación de reuniones del IEP es un método de resolución de disputas no contencioso ofrecido por el Departamento de Educación de Luisiana. Esta opción está disponible para usted y los sistemas escolares cuando ambos acuerdan que sería valioso contar con una persona neutral, un facilitador del IEP, el cual esté presente en una reunión para ayudar a discutir los problemas relacionados con el estudiante. Por lo general, el facilitador del IEP se trae a la mesa cuando los padres y el personal del distrito escolar tienen dificultades para comunicarse entre sí con respecto a las necesidades del estudiante. El facilitador del IEP ayuda a crear una atmósfera de comunicación justa y ayuda en la redacción exitosa de un plan de IEP beneficioso para el estudiante. El facilitador del IEP no toma decisiones, por lo contrario, esta persona solo facilita la discusión y documenta qué decisiones han tomado los padres y el distrito escolar. Los padres o el sistema escolar pueden solicitar la facilitación del IEP. Sin embargo, dado a que el proceso es voluntario, ambas partes deben acordar participar en una reunión facilitada. El proceso puede iniciarse haciéndose una solicitud en la División Legal del Departamento de Educación de Luisiana. El servicio se proporciona sin costo para usted o el sistema escolar. Puede optar por utilizar el formulario ubicado en el sitio web del Departamento de Educación para solicitar una facilitación del IEP. Ahora hablemos del proceso de mediación. La mediación está disponible para resolver un desacuerdo entre usted y el sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación, colocación académica, servicios o la provisión de una educación gratuita y apropiada para su hijo según lo prescribe la ley del FAPE. La mediación
es una forma de discutir y resolver desacuerdos entre usted y el sistema escolar y con la ayuda de una tercera persona que sea imparcial, que haya sido capacitada por medio de técnicas efectivas de resolución de disputas. La mediación es un proceso voluntario y tanto usted como el sistema escolar deben aceptar participar para que la sesión de mediación pueda ocurrir. Las sesiones de mediación se programan de manera oportuna y se llevan a cabo en un lugar conveniente para ambas partes en la disputa. Un mediador no toma decisiones. Esta persona, como le mencioné anteriormente, solo facilita la conversación, la discusión y documenta las decisiones que usted y los representantes del colegio lleguen a tomar. La información que se lleva a cubrir en una sesión de mediación es completamente confidencial y no pueden usarse como evidencia en audiencias de debido proceso o procedimientos judiciales civiles posteriores. Si el proceso de mediación resulta en un acuerdo total o parcial, el mediador y ambas partes prepararán un acuerdo escrito para ser firmado por usted y el representante del sistema escolar. Además de escribir todas las cosas que han acordado, el acuerdo de mediación indicará que todos los puntos que se discutieron en dicha sesión y que ocurrieron durante la mediación son confidenciales y por lo tanto no pueden usarse como evidencia en una audiencia de debido proceso u otro procedimiento en un tribunal civil. El acuerdo firmado es legalmente vinculante, tanto para usted como para el sistema escolar, y es válido ante los tribunales. Usted puede solicitar una mediación antes, al mismo tiempo o después de solicitar una audiencia de debido proceso o una investigación de queja. Al solicitar una mediación, no impedirá ni retrasará una audiencia de debido proceso o una investigación de queja, ni tampoco afectará a ninguno que otros derechos provistos bajo la ley de IDEA u otras leyes estatales relacionadas con la educación especial. Para iniciar el proceso de mediación, usted debe realizar su solicitud mediante la División Legal del Departamento de Educación de Luisiana. Así, asignará una mediadora o mediador que se comunicará con usted y con el sistema escolar para programar una reunión en un lugar conveniente. La División Legal mantiene una lista de mediadores capacitados, calificados y conocedores de las leyes y reglamentos relacionados con la provisión de educación especial y servicios relacionados. Los mediadores que se asignan son de manera rotativa y no preferencial. Ningún empleado del Departamento de Educación o el Sistema Escolar de Luisiana es elegible para ser un mediador. Un mediador no se considera un empleado únicamente porque se le paga para proporcionar servicios profesionales. Un mediador no debe tener ningún conflicto de intereses, ya sea personal o profesional. El Departamento de Educación asumirá los costos del proceso de mediación. Los reglamentos o la política que sigue el Departamento de Educación de Luisiana es de alentar y apoyar la resolución rápida y efectiva de cualquier queja de la manera menos conflictiva posible. La implementación del proceso de resolución temprana, conocida por sus siglas en inglés como el ERP, es parte de cada distrito escolar y se basa en el modelo tradicional de padres y distritos escolares que trabajan y cooperan a favor mutuo de los intereses académicos del estudiante, para así lograr sus objetivos, los cuales se enfocan en satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad. El proceso informal de quejas es una oportunidad para intentar resolver disputas antes de llegar a una jurisdicción de supervisión por parte del Departamento de Educación para atender las denuncias de que el sistema escolar está violando un requisito impuesto por parte de la ley de IDEA. En cuanto a las quejas informales, estas deben ser atendidas por el sistema escolar
dentro de los 15 días posteriores de recibir la queja. Las quejas informales se pueden hacer directamente con el sistema escolar o el representante de resolución temprana, conocida como el ERP, ya sea en persona, por teléfono, correo, fax, correo electrónico o telecomunicaciones para personas con problemas auditivos. Este servicio se le conoce como el TDD por sus siglas en inglés. Después de participar en el proceso de información de quejas, usted y el sistema escolar pueden firmar un acuerdo de resolución o un acuerdo para extender el periodo de resolución. Si no se llega a un acuerdo y no se solicita una extensión, el representante del ERP del sistema escolar proporcionará la explicación del Departamento de Educación y le dará una lista de las posibles opciones de resolución de disputas que puede tomar. Tome en cuenta que cada momento durante el proceso del ERP, usted puede buscar otras opciones de resolución de disputas proporcionadas por el Departamento de Educación. Las quejas administrativas formales son procedimientos desarrollados bajo la jurisdicción supervisora del Departamento de Educación de Luisiana para procesar las denuncias de que un sistema escolar está violando un requisito impuesto por parte de la ley de IDEA. Un padre, estudiante adulto, individuo u organización puede presentar una queja por escrito firmada por correo, por fax, correo electrónico o telecomunicaciones para personas con problemas auditivos conocidos como el TDD de los Estados Unidos ante el Departamento de Educación. La parte que presente una queja deberá enviar una copia de la queja al sistema escolar que atiende al estudiante al mismo tiempo que la parte presentada la queja ante el Departamento de Educación. Las quejas formales deben ser escritas, firmadas y deben alegar una violación que ocurrió no más de un año antes de la fecha en que se recibió la queja. A menos que las partes hayan intentado una resolución informal sobre ambos asuntos, el Departamento de Educación le ofrecerá al demandante la oportunidad de participar en los esfuerzos de una resolución local antes de iniciar una investigación por parte del Departamento de Educación para dicha denuncia o queja. Cuando se vence el proceso de resolución temprana, se revisa la queja y se notifica al sistema escolar y entonces se solicita que brinde información específica. El Departamento de Educación brindará al sistema escolar la oportunidad de cuestionar las alegaciones hechas en la queja u ofrecer una propuesta para resolver la queja. La parte que representa la queja también tendrá la oportunidad de proporcionar información adicional durante la investigación. Dependiendo de la naturaleza de la queja, el Departamento de Educación puede hacer una visita al sistema escolar. En esta parte del proceso se revisará toda la información relevante y se determinará si el sistema escolar ha violado algún requisito impuesto por las leyes, reglamentos o normas federales o estatales aplicables. El Departamento de Educación tiene entonces 60 días después de haber recibido la queja o 45 días a partir del día final del proceso de resolución temprana para emitir una decisión por escrito a todas las partes sobre cada una de las alegaciones de la queja. El plazo para completar la investigación y la emisión de una decisión por escrito puede extenderse por circunstancias dificultosas o con el consentimiento de ambas partes para permitir tomar tiempo adicional para las partes que participan en la mediación u otros esfuerzos de resolución local. El Departamento de Educación ha desarrollado formularios que han ayudado a presentar estas quejas. Estos formularios se encuentran en el sitio web en el www.lianianes.com, conocido como www.lianianes.org.
www.louisianabelieves.com. Puede optar por no utilizar estos formularios para presentar una queja. Sin embargo, las solicitudes de investigaciones de quejas deben incluir toda la información requerida por la ley. Una audiencia de debido proceso es un procedimiento formal similar a un tribunal en el que se presentan pruebas a un oficial de audiencias independiente para resolver una disputa entre usted y el sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación, elegibilidad, colocación académica, servicios de discapacidad del estudiante o el reembolso de los servicios que ha obtenido de forma privada. Solo usted, su abogado o un representante del estudiante de su hijo y el sistema escolar pueden solicitar la audiencia de debido proceso con respecto a un estudiante con una discapacidad. Para solicitar una audiencia de debido proceso, debe enviar una solicitud firmada y por escrito con la información requerida a la División Legal del Departamento de Educación de Luisiana. La solicitud por escrito debe incluir su nombre, dirección, número de teléfono, el nombre y la dirección del alumno si acaso es diferente, el nombre del sistema escolar al que usted quiere levantar la queja y si es diferente el sistema escolar al que asiste el estudiante. Una declaración explicando los motivos para solicitar la audiencia, al igual que una descripción detallada del problema del sistema escolar. También debe incluir una declaración dando los hechos relacionados con el problema y la propuesta de resolución a este problema a la medida que usted crea necesario. Puede optar por utilizar el formulario de solicitud de audiencia con debido proceso, el cual está ubicado en el sitio web del Departamento de Educación. Usted no podrá tener una audiencia de debido proceso a menos que su solicitud sea por escrito y que cumpla con todos los requisitos mencionados anteriormente. Recuerde que una solicitud de audiencia de debido proceso debe hacerse dentro de un año a partir de la fecha que haya tenido conocimiento o que debió haber sido sabido sobre la supuesta acción que la forma de la base de la disputa en contra del sistema escolar. Este límite de un año no se aplica si se le impidió solicitar la audiencia si el sistema escolar falló a expresar específicamente que había resuelto el problema por el cual se quejó o si el sistema escolar le retuvo información pertinente que debía proporcionarle bajo la ley de IDEA. Si lo solicita, la agencia debe proporcionarle información sobre los servicios legales u otros servicios relevantes gratuitos o de bajo costo en su área si usted o el sistema escolar presentan una solicitud para una audiencia de debido proceso. Si el sistema escolar cree que su carta solicitando una audiencia de debido proceso no contiene toda la información requerida, puede enviarle una carta a usted al oficial de audiencias indicando que la solicitud no cumple con los requisitos. Si el sistema escolar va a enviar esta carta, debe hacerlo dentro de los 15 días posteriores de haber recibido la solicitud de audiencia de debido proceso. El oficial de la audiencia, a continuación, tiene 5 días para determinar si su solicitud es suficiente o inmediatamente informará a usted si el sistema escolar por escrito le toma una decisión. Si el oficial de audiencias está de acuerdo con el sistema escolar, debe volver a presentar la solicitud de audiencia de debido proceso que cumpla con todos los requisitos. Si el sistema escolar no cuestiona el contenido de la solicitud de audiencia de debido proceso, se considera que cumple todos los requisitos. El sistema escolar debe cumplir con ciertos requisitos dentro de los periodos de tiempo específicos después de recibir su solicitud para una audiencia de debido proceso. Dentro de los 10 días de haber recibido su solicitud, el sistema escolar debe de cumplir y hacer 2 cosas. Enviarle un aviso por escrito sobre el tema de la solicitud de audiencia de debido proceso que incluya
una explicación de que por qué el sistema escolar propuso o rechazó tomar la acción de que este tema de audiencia de debido proceso, una descripción de las opciones que el equipo de IEP consideró y las razones por las que fueron rechazadas, una descripción de cada procedimiento de evaluación, evaluación de registros e informes que el sistema utilizó como base para la decisión y una descripción de los factores que el sistema escolar considera relevantes para su propuesta o rechazo. También deben enviarle una respuesta por escrito que atienda específicamente los problemas que plantea en su solicitud de audiencia de debido proceso. El sistema escolar no está obligado a enviarle este aviso por escrito después de recibir su solicitud. Si el sistema escolar le envió previamente un aviso por escrito sobre el mismo asunto, un oficial de audiencias independientes entonces conducirá a la audiencia de debido proceso. El Departamento de Educación mantiene una lista de individuos que sirven como oficiales de audiencias independientes junto con una lista de sus credenciales para cada uno de ellos. Las personas que se desempeñan en este puesto como oficiales de audiencias independientes no pueden ser empleados del Departamento de Educación de Luisiana o del sistema escolar y no pueden estar bajo estatutos o reglamentos profesionales que gobiernen los servicios de educación especial, tanto como interpretaciones legales hechas por tribunales federales y estatales, que posean el conocimiento y la capacidad de conducir audiencias de acuerdo con la práctica legal estándar y poder emitir y escribir decisiones de acuerdo con la práctica legal estándar. Recuerde que cualquier empleado del sistema escolar o empleado de la agencia estatal no se consideran candidatos aptos para llevar a cabo una audiencia porque la agencia estatal les paga para servir como oficial de agencia independiente. Antes de que ocurra la audiencia, el oficial de audiencias independientes se comunicará con usted y el sistema escolar para hacer los arreglos para una conferencia previa a la audiencia. Una de las cosas que se decidirá en esta conferencia previa a la audiencia es cuándo tendrá lugar este evento. La audiencia se llevará a cabo en un momento y lugar razonable, conveniente para usted y el sistema escolar. El oficial de audiencias independiente le llevará y le avisará por escrito sobre la hora y el lugar de la audiencia y otros asuntos de procedimiento. Usted no podrá discutir problemas en la audiencia que no se hayan incluido por escrito en su solicitud a menos de que el sistema escolar acuerde lo contrario. Usted y el sistema escolar tienen derecho a, número 1, ser acompañado y asesorado por un asesor legal y por personas con conocimiento y entrenamiento con respecto a la educación especial o los problemas de los estudiantes con discapacidad. También a presentar evidencia, confrontar, interrogar y exigir la asistencia de cualquier testigo. También a prohibir la introducción de cualquier evidencia en la audiencia que no haya sido revelada al menos 5 días hábiles antes de la audiencia, separar los testigos para que no escuchen el testimonio de otros testigos y de recibir los servicios con un intérprete si fuese necesario. Como padre o madre de familia, también tiene derecho a decidir si su hijo asistirá a la audiencia. Recuerde que él o ella es el centro de la discusión de esta audiencia. También tiene derecho a tener la audiencia abierta o cerrada al público y de obtener una transcripción textual, escrita o electrónica de los procedimientos y una copia escrita o electrónica de la decisión escrita del oficial de audiencias independiente, incluyendo los hallazgos de hechos, conclusiones y órdenes sin costo para usted. Antes de la audiencia, usted también tiene derecho a una copia del registro educativo de su hijo, incluyendo todas las pruebas e informes en los que se basa esta acción.
propuesta o rechazo de la escuela, al menos 5 días hábiles antes de la fecha de la audiencia, y si el sistema escolar debe comunicarse para plantear las evaluaciones de cada uno que pretende utilizar en la audiencia y las copias de las evaluaciones y las recomendaciones basadas en las evaluaciones que deben ser intercambiadas antes de la fecha límite. Si cualquiera de las partes no hace esta comunicación a tiempo, el oficial de audiencia puede prohibir la evidencia de la audiencia. Si una evaluación está en proceso y no se ha completado, es necesario informarse de entre sí y al oficial de audiencias independientes, excepto cuando su hijo o hija haya violado una regla del sistema escolar o haya hecho algo que presente un riesgo de daño para el estudiante, como se describe en la sección titulada de Procedimientos al disciplinar a los niños con discapacidad. Su hijo permanecerá en la ubicación educativa actual durante se requiere el proceso legal o proceso judicial, al menos que usted y el sistema escolar acuerden otra ubicación. Si la audiencia involucra una solicitud de admisión, entonces usted podrá enviarle al sistema escolar una decisión por escrito dentro de los 45 días corridos de calendarios posteriores de vencimiento al periodo de resolución. Un oficial de audiencias puede otorgar extensiones de tiempo específico más allá de los 45 días de calendario a solicitud de cualquiera de estas partes. La decisión del oficial de audiencia se puede hacer por motivos basados en la determinación de si la escuela proporciona al estudiante una educación pública gratuita y apropiada, como lo exige la ley del FAPE. Si su solicitud de audiencia incluye o se basa en presuntas violaciones procesales, el oficial de audiencias puede encontrar que su hijo o hija no recibió una educación pública gratuita y apropiada, como lo exige la ley del FAPE, solo si él o ella descubre que las violaciones procesales ocurrieron y que en estas violaciones procesales ocurrió alguno de los siguientes puntos. Número 1. Si se haya impedido el derecho al estudiante a una educación pública gratuita según lo prescribe la ley del FAPE. Número 2. Si se impidió significativamente la oportunidad de participar en el proceso de tomar decisiones con respecto a la provisión de la ley del FAPE. O número 3, si se ha privado a su hijo de beneficios educativos. Como parte de su decisión, el oficial de audiencias puede ordenar que el sistema escolar cumpla con los requisitos de procedimiento. Dentro de los 15 días posteriores a recibir una solicitud de audiencia de debido proceso, el sistema escolar convocará una reunión llamada reunión de resolución. Esta reunión debe incluir un representante del sistema escolar con autoridad para tomar decisiones, como se le conoce el ODR, y los miembros relevantes del equipo del IEP, según lo determinen los padres, el sistema escolar, que tengan información sobre los hechos alegados en la solicitud de audiencias. A menos que traiga su propio abogado a esta reunión, el sistema escolar puede no tener un abogado en la reunión. En esta reunión se discutirán los hechos que son la base de la solicitud y se dará al sistema escolar la oportunidad de resolver los problemas que usted expresó en su solicitud. Usted puede ponerse de acuerdo con la Agencia de Educación Local o el LEA y utilizar un medio alternativo para la reunión de resolución, por ejemplo, por videoconferencia o por llamada conferencial de teléfono. El periodo de resolución finalizará 30 días después de la presentación de la solicitud de audiencia de debido proceso si las partes no han llegado a un acuerdo. El periodo de resolución puede finalizar antes si las partes no llegan a tener un acuerdo e informan al oficial de audiencias que ya no están interesadas en alcanzar un acuerdo de solución,
o si una de las partes no participa en la reunión de resolución dentro de los 15 días de la presentación de la solicitud de audiencia de debido proceso. Y la otra parte solicita que el oficial de audiencia avance con el plazo de la audiencia. Si se llega a una resolución de disputa, la reunión de resolución, usted y el sistema escolar deben entrar de acuerdo legalmente, vinculantemente, que sea por medio de firmar un documento donde usted y el representante del sistema escolar tengan la autoridad de obligar a la agencia de que el acuerdo sea aplicable y reconocido ante cualquier tribunal estatal de jurisdicción competente, mejor dicho, como un tribunal estatal que tenga la autoridad para escuchar este tipo de casos o en un tribunal de distrito de los Estados Unidos. Si usted y el sistema escolar firman un acuerdo como resultado de una reunión de resolución, cualquiera de las partes puede anular el acuerdo dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha en que tanto usted como el sistema escolar firmaron este acuerdo. Si no está de acuerdo con la decisión escrita del oficial de las audiencias, tiene derecho a iniciar un proceso legal de acciones civiles en un tribunal estatal o federal. Puede tener derecho a presentar una demanda civil en virtud de otras leyes estatales o federales. Sin embargo, si usted está buscando una resolución que también esté disponible bajo la ley de IDEA, la ley debe presentar sus reclamos a través de una audiencia de debido proceso antes de entrar en una acción civil. Tome en cuenta que si se decide tomar cualquier acción civil, el tribunal recibirá los registros de los procedimientos administrativos, escuchará la evidencia adicional a solicitud suya o de la agencia de educación local y basará su decisión en la preponderancia de la evidencia y otorgará la reparación que el tribunal determine que sea apropiado. Los tribunales de distritos de los Estados Unidos tienen autoridad para decidir sobre las acciones iniciadas bajo el amparo de la ley de IDEA sin importar el momento de la disputa. Nada bajo la ley de IDEA restringe o limita los derechos, procedimientos y recursos disponibles bajo la Constitución de los Estados Unidos. La Ley de Estados Unidos con la Discapacidad de 1990 y el título quinto de la Ley de Rehabilitación de 1973, conocido también como la sección 504, u otras leyes federales que protegen los derechos de los estudiantes con discapacidades, excepto que antes de la presentación de una acción civil en virtud de estas leyes, se busque una reparación que también esté disponible bajo la ley de IDEA. Los procedimientos de debido proceso descritos anteriormente deben agotarse en la misma medida que se requeriría en la parte que presentará la acción bajo la ley de IDEA. Esto significa que puede tener remedios disponibles bajo otras leyes que coinciden y que están disponibles bajo la ley de IDEA, pero en general para obtener alivio o resolución bajo otras leyes, primero debe usar los recursos administrativos disponibles bajo la ley de IDEA que le han sido proveídos, es decir, la queja de debido proceso, la reunión de resolución y los procedimientos imparciales de audiencia de debido proceso deben haber sucedido antes de ir directamente a la corte. Usted puede ser elegible para calificar por honorarios razonables de abogado si un abogado lo representa durante una audiencia de debido proceso, incluyendo una apelación y una acción civil posterior si acaso usted prevalece en su queja. El sistema escolar puede negociar con usted o su abogado con respecto al monto del reembolso y, si es necesario, sobre quién prevaleció en la corte. Es muy importante el mencionar que el sistema escolar puede solicitar honorarios de abogados en su contra si usted solicitó una audiencia o presentó una causa de acción posterior que se considere frívola, irrazonable o sin fundamento,
o si continuó litigando después de que el litigio fue obviamente frívolo, irrazonable o sin fundamento. El sistema escolar o el Departamento de Educación también puede cobrarle por los honorarios de un abogado si su solicitud de audiencia se presentó por algún motivo indebido, como hostigar, retrasar innecesariamente o de aumentar innecesariamente el costo del litigio. Hasta este punto, ha escuchado una lista exhaustiva de garantías y protecciones de proceso. Cada uno de estos elementos es importante porque aseguran de que usted como padre o madre de familia tiene derecho a participar activamente en tomar decisiones educativas para el plan de educación especial y servicios relacionados para su hijo. Si necesita ayuda adicional sobre los derechos básicos de la educación especial u otro tema educativo, debe comunicarse con nosotros al 1-800-766-7736. O si se encuentra en el área de Nueva Orleans, llámenos localmente al 504-888-9111. También puede enviarnos un correo electrónico a info@fhfgno.org. Todos nuestros servicios son gratuitos. Brindamos mucha buena información en nuestros canales de redes sociales. Visítenos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Denos un me gusta, síganos y compartan nuestras publicaciones. También le invitamos a formar parte del grupo privado de Facebook que se llama La Disability Talk, donde podrá encontrar personas que compartan y brinden apoyo mutuo. Nuestro sitio de web también es una fuente de mucha información. Puede ser agregado a nuestra lista de boletines y encontrar otros excelentes recursos en nuestra página web en el www.fhfgno.org. Gracias nuevamente por participar en el entrenamiento de los derechos básicos de la educación especial. No olvide consultar nuestro calendario para todos nuestros próximos eventos y entrenamientos.